Es correcto. El, Estuvo Ujú. en manos del Jurado Electoral Especial, nunca llegó al Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros le vamos a dar la bienvenida a Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenido, señor Salas Arenas, a Exitosa. Muchas gracias por su entrevista. Eh, Bienvenido y gracias a usted más bien por aceptar la entrevista. Yo quería preguntarle sobre algo que está en plena actualidad y después vamos a pasar a diversos temas controversiales también. Primero quería preguntar sobre Escucho. esta... ¿Me escucha? Se interrumpe un poco, pero la escucho. Muchas gracias. Primero le quería preguntar sobre esta denuncia en contra de Alejandro Soto, sobre que habría mentido sobre su declaración jurada, ¿no? ¿Esta declaración jurada está en manos de los jurados electorales especiales o me equivoco? Es correcto. El, Estuvo Ujú. en manos del Jurado Electoral Especial, nunca llegó al Jurado Nacional de Elecciones ninguna controversia sobre ese particular. De modo que lo que usted sabe sobre esto es, supongo, lo que yo también me he enterado, nada más. Ujú. Lo único que puedo añadir es que nosotros no hemos revisado ese asunto, no lo hemos tomado en cuenta, Muy porque bien. nunca subió para ser objeto. Muy bien, la declaración que yo tengo aquí es declaración de no tener deuda de reparación civil. Y él lo que declara es, yo, Alejandro Soto Reyes, declaro bajo juramento no tener deuda total o parcial por concepto de declaración civil. Formulo esta declaración en razón de que tener deudas constituye un impedimento para acceder al ejercicio de la función pública que procede de elección popular. Pero después, una serie Está de recortando, documentos. ¿Cómo? pero le estoy entendiendo, le estoy entendiendo. Muy bien. Sí puedo Entonces, entenderlo. muchas gracias. Está un poco entrecortado mi audio, no entiendo por qué, pero ojalá que se mejore. Y después Panorama ha Pero sacado usted me escucha. una... Yo le escucho perfectamente. Ya, correcto. Muy bien. Entonces, Panorama ha presentado una serie de documentos donde se ve que él claramente tiene una deuda por difamación, ¿no? Una reparación civil. Primero, el 24 de mayo del 2021, mucho después que él hace esta declaración jurada, el juzgado le requiere que pague una reparación civil por 10,000 soles y después él, en junio del 2021, cuando ya estaba electo, hace el pago. ¿Usted cómo me explicaría esto? En realidad no soy yo quien debe explicar, tiene que explicarlo el señor Soto, y en todo caso yo aventuraría evaluaciones a partir de datos que no tengo exactos, ¿no? Esto ha salido recién, y en todo caso sería el jurado electoral especial, que no está en operación, por lo menos su presidente, el presidente en ese tiempo, quien tendría tal vez que señalar qué ocurrió, cómo pasó, en fin. Y finalmente la Procuraduría, si es que hubiera, repito, si hubiera algo que aclarar, no lo sé, ¿no? Entonces, no puedo aventurar una respuesta porque sería un ejercicio de corazón. Sí En tenemos estas materias las impedimentos. corazonadas no son buenas compañías. Sí, sí tenemos el audio entrecortado. ¿Sí? No sé ¿Perdón? si es que podemos hacer algo, Álvaro, con el audio. No sé si podemos conectarnos por vía telefónica para poder tener una mejor comunicación. Vamos a llamarlo por teléfono, por favor, para tener una mejor comunicación. ¿Correcto? Sí, porque estamos teniendo el audio entrecortado, lo vamos a llamar por teléfono y me gustaría tener solamente una reacción más si es que se va a revisar este tema, si es que el señor Soto debió no mentir en esta declaración jurada y decir que tenía una reparación civil. Muy bien, vamos a esperar tener esta conexión telefónica para tener una comunicación más fluida y que ustedes nos puedan pues
pues entender, porque si no, no nos van a poder entender. Hay muchas cosas que se pueden hablar con Jorge Salas Arenas, él es presidente del Jurado Nacional de Elecciones, también el TC ha dado una opinión sobre esta comisión que se hizo para investigar el fraude. Ellos han dicho que la conformación ha sido nula, que la conformación ha sido mal dada y que por eso queda como nula esta comisión. También el señor Jorge Salas Arenas ha recibido de parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos garantía para preservar su vida, porque la resistencia lo ha amenazado de muerte no solamente una, sino varias veces, y sigue haciendo convocatorias para repetir lo mismo, y el día de hoy incluso hay una convocatoria. Son varios temas como el adelanto de elecciones y ya lo tenemos, ¿no? Ahora sí estamos ya conectados con una mejor comunicación vía teléfono. ¿Me escucha ahora bien? Perfectamente. Muchas gracias. Entonces, se entrecortó la comunicación, así que le voy a volver a hacer la pregunta. Yo le entendí hasta que usted no se quería aventurar a darme ninguna respuesta porque tenía que revisar el fallo, pero a priori, sabiendo que no lo ha revisado, cualquier funcionario o cualquier persona que quiere ser congresista de la República o que quiere acceder a un cargo de alto nivel, de alto perfil, debería ser totalmente transparente y poner en esta declaración jurada todas las reparaciones civiles que tiene. Está en la ley, ¿no? Si es que están activas, digo, ¿no? Claro, si estaba es que, activa. No, es que yo no lo puedo decir. No, yo sí, porque Si tengo es que los no veo documentos. Si Tengo los estuvieran documentos. activas, el funcionario, el postulante, perdón, a ocupar una dignidad de esta naturaleza, tendría que declararla. Todas. Si estuvieran activas, ¿no? Si Todas. estuvieran activas, sí. Muy bien. Si estuvieran. Muy bien. Eso es una cosa que a priori no se puede uno aventurar a responder en tal o cual sentido. De acuerdo. Y aunque creo que esto ya no lo conocería el jurado, porque no hay motivo para que lo conozca, sería de haber alguna discrepancia, alguna cuestión pendiente, tendría que ser probablemente la Procuraduría que inste a la Fiscalía para que se haga una indagación para ver si existiera alguna responsabilidad. No estoy diciendo que existe, digo si existiera. Sí, por supuesto, porque digo, ahora... Porque usted es una persona muy sagaz y además muy decente, pero hay gente que aprovecha el mínimo resquicio para utilizar un dicho y torcer las cosas, ¿no? Justo le iba a comentar eso. En estos tiempos violentos, en estos tiempos del fake news, hay que tomar las cosas con pinzas porque uno dice algo y lo voltean completamente. Lo entiendo, comprendo esta cosa que usted me dice y que lo remarca, lo comprendo completamente. Ahora, yo quisiera entrar al tema del Congreso de la República y el TC. El TC ha dicho que deja nula o ha dado su opinión sobre la conformación de esta comisión que vio el tema del fraude, ¿no? El tema del fraude, y dijo que se conformó mal. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Porque desde el Congreso de la República se ha hablado mucho de usted, pero después vamos a ir desagregando. ¿Qué piensa sobre esta opinión que ha dado el TC? Se conformó mal la comisión, se conformó muy mal, no solo mal, porque en principio el solicitante de una comisión renunció a la ponencia, se apartó de la ponencia para poder luego presidirla. Y si usted mira el vídeo de la sustentación de la ponencia, usted va a escuchar una disertación divertidísima, porque otro congresista agarró los papeles y comenzó a tratar de decir lo que ahí se señalaba, no los podía ni leer bien, porque él no estaba en el asunto, pues. Dijo 4 cosas y con esas 4 cosas se votó a favor, ¿no? Entonces, es pues importante tener en cuenta que las irregularidades comenzaron mucho antes. ¿Y por qué no debió ser nunca
quien preside la comisión, aquel que propuso la comisión, por el deber de la imparcialidad. Allí ya se violó la imparcialidad. Y luego se han seguido produciendo violaciones como la que usted señala, ¿no? Y que finalmente ha tenido que reconocer el Tribunal Constitucional porque no podía decir otra cosa, habiéndose producido el retiro del sentido de la votación de un congresista en favor de, en abstención. No fue tomada en cuenta esa situación, cuando el reglamento del Congreso dice otra cosa. Entonces, esta comisión fue formalmente nula desde el comienzo. El haber evitado que esa situación fuera también debatida es otra irregularidad, cargada de irregularidades, porque el proyecto común está señalado en el programa preestablecido, que tiene 4 fases, o tenía 4 fases. Algunos líderes políticos las han declarado públicamente, se pueden mirar en el internet, ¿no? 1, deshacerse de la señora Boluarte. 2, deshacerse del entonces presidente, el señor Castillo. 3, deshacerse de Salas y Corbeto. Y 4, elecciones. Ese es el íter, ese es el camino que se han trazado. Y más recientemente, 2 congresistas de una misma bancada han señalado que hay que hacer algo para... No de una misma bancada, de 2 bancadas distintas, me corrijo. Han dicho que hay que hacer algo para deshacerse, para retirar a Salas Arenas de una forma constitucional, ¿no? Con alguna formalidad constitucional, por alguna razón constitucional. O sea, deshacerse de él. Y allí es donde entra a tallar la mayoría del Congreso, que ejecuta una sentencia competencial en donde, torciendo las cosas, señala que se puede hacer juicio político para los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Y en el caso de Salas Arenas, ni eso se necesita, porque ya es juez de la Corte Suprema. Cuando los constituyentes de la del 93 exprofeso no pusieron a las autoridades electorales para no someterlas a los vaivenes de la política. Y en la sentencia del señor Ulloa, en el caso contra el Ecuador, la Corte Interamericana ha resaltado la trascendencia que tiene el reforzamiento de la independencia de los jueces en general, y ha dicho que los juicios políticos son contrarios a la independencia judicial. Así lo ha dicho, y se puede observar con claridad del considerando 43, se puede observar con claridad del 70, ¿no? En concordancia con el considerando o fundamento jurídico 43 del caso de los miembros de la aldea Chichupac versus Guatemala, en donde se dice con exactitud que el cese y los juicios políticos son contrarios a la independencia judicial. De modo que sumamos lo que se dijo respecto a los jueces en general y lo que se dice en el caso de los jueces electorales, y el resultado es el mismo. No solo los jueces electorales, sino todos los jueces deben estar alejados de la posibilidad de un control político. El control de los jueces tiene que ser un control jurídico y bajo los principios que deben entrar a tallar o entrar a operar en el caso de cualquier disciplina contra los jueces. Los jueces no pueden ser sometidos a mayorías y minorías para decidir su futuro. Usted ha dicho que los jueces tienen que estar alejados del control político, es decir, también los jueces y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. En el Congreso hay 3 proyectos que plantean incorporar dentro del alcance del juicio político a los titulares precisamente del Jurado Nacional de Elecciones. Perdóneme, son 6 proyectos. 6 proyectos, sí, del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y de RENIEC, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me queda de la discusión larga que ha habido? Es que hay un sinsabor de las elecciones. Yo hace poco he tenido aquí a Luis Galarreta, que es de la dirigencia del Fujimorismo, y hasta el día de hoy ellos creen que hay fraude. Sí. Hasta el día de hoy, y yo le dije, pero no hay pruebas, ¿no? Porque una cosa es lo que creas
una cosa es lo que cree y otra cosa son las pruebas. Así es. Y me dijo que ellos están convencidos. Entonces está convencido de que usted forma parte de ese fraude. Ya. Entonces, Son tan mal los jueces, los políticos son tan malos jueces, tan malos y pésimos jueces, que convierten sus creencias, sus corazonadas, en fundamento de decisión. ¿Se da cuenta? Un juez común del más elemental de los niveles, no va a condenar a nadie por lo que cree, sino lo va a condenar por la prueba. No puede decir, yo siento que ha habido fraude y por lo tanto voy a inhabilitar a este presidente del jurado. Siento que ha habido irregularidad y por eso lo voy a inhabilitar. No es así. Los jueces no pueden estar sometidos al sentimiento, al afecto, al desafecto, al apego, al desapego. No puede ser. Sería terrible una justicia sometida de esa manera. Mire usted cómo son de malos como jueces, porque quieren hacer juicio político, cómo son de malos, que no malos de maldad, sino malos porque no están capacitados para ser jueces, claro, que asumen como verdad su corazonada. Yo creo que ha habido fraude. No se ha probado, pero algún día se sabrá. Y por si acaso, lo inhabilito. Eso no es. Pero ¿quién es el llamado a ver si usted hizo un buen trabajo o no? En principio nosotros hemos sido auditados, si cabe el término, por la observación internacional de América y de Europa. Y también local. Y hemos sido objeto de reconocimiento por nuestra labor. En segundo lugar, quien habla ha sido sometido, como lo somos los altos funcionarios, jueces y fiscales, que aunque no estamos en la función judicial y fiscal, podemos ser objeto de control por la Junta Nacional de Justicia. Y allí se han contemplado también las aspetaciones de haber torcido las cosas, de haber hecho falsedades en las elecciones, y nada de eso ha prosperado. ¿Por qué? Porque no hay prueba ni hay fundamento razonable para hacer tales imputaciones. No es verdad que estamos caminando sin control. Nosotros podemos ser objeto de control, pero un control jurídico, no un control político. Si se controla políticamente a los jueces, la justicia pasa a quedar en manos del Parlamento Nacional y no de los jueces. Porque el Parlamento podrá definir qué es lo que se debe resolver y seguramente que los jueces caminarán con el problema de que si resuelven de un modo que no le guste a la mayoría parlamentaria, podría resultar perdiendo la plaza, su cargo, su tiempo de servicios, etcétera, etcétera. Muy bien, pero después ustedes sí pueden ser requeridos por el Congreso si es que como Zoraida Ábalos, es decir, a ella sí la pudieron inhabilitar, siendo una fiscal suprema y usted es juez. Sí, yo creo que, como dijo en la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Aldea de Chichupac versus Guatemala, ningún juez de la alta corte debe estar sometido a control político, ni siquiera los miembros del Tribunal Constitucional. Por allí he escuchado a un par de miembros del Tribunal Constitucional que dicen, nosotros estamos también sometidos y no nos quejamos. Será problema de ellos, pues, ¿no? Será problema de ellos. Este es un tema de democracia. La democracia se debilita con el control político que se realiza sobre los jueces, cualquiera que sea su escala y su nivel y su materia. Los jueces electorales no pueden ser objeto de un control de ese tipo. Un control jurídico de los jueces implica debido proceso, implica imparcialidad en el juzgador, imparcialidad. ¿Cómo pueden ser imparciales los que están proponiendo el juicio político? ¿Cómo pueden ser imparciales los que se pasean por todo lado diciendo que deben deshacerse de Salas Arenas, que hay que buscar la forma de retirarlo pronto, ¿no? Pero de una forma constitucional para que no haya problema? ¿Cómo puede haber imparcialidad en quienes anticipan su juicio? Allí no hay ninguna imparcialidad, ninguna. ¿Cómo puede haber imparcialidad en los que presentan 5 proyectos para intervenir el jurado
electoral y el sistema electoral precisamente para deshacerse de sus más altos representantes. Y además, un juicio correcto debe ser un proceso correcto de disciplina en el que las faltas están tipificadas, y acá no hay ninguna tipificación. Y además, en el que la resolución que se expida pueda ser objeto de una revisión. Y no puede ser objeto de revisión lo que el Congreso decida. Es un proceso inadecuado. El proceso político es para los funcionarios políticos. Muy bien, pero para los funcionarios políticos, ¿quién lo no para supervisa a los usted? ¿La Junta Nacional de Justicia? Así es. Muy bien, y la Junta Nacional de Justicia lo puede destituir, inhabilitar, todo lo que puede hacer el Congreso de la República. Así es, solo que ellos harán un trabajo jurídico. Ellos no dirán a mí me gusta, no me gusta, siento que, me parece, me late, creo que, lo he leído en la coca, lo he visto en las estrellas, no dirán eso. Ellos harán juicios jurídicos. Pero no son amigos de toda la vida, no son promoción, no son compañeros. ¿De quién? ¿De usted? No. ¿De todos los jueces supremos? No. Le hago presente, señorita Karina, sí, que quien habla tiene muy poca vida social, es prácticamente vida familiar. Yo no me hago agasajar en los cumpleaños como algunos caballeros que no son jueces, sino que han devenido en jueces de repente y se hacen agasajar, ¿no? Ni me hago obsequiar cosas, no recibo obsequios ni regalos. Sí, entonces yo tengo años de trayectoria como juez, imparcial, años de trayectoria, he presidido la Corte de Arequipa, de modo que yo sé cómo comportar. Muy bien, solamente una última consulta. ¿Cómo va el tema de la resistencia? Porque tengo entendido que usted ha recibido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas de protección para usted y para su familia. Así es. Que un señor excongresista dice que es un acto de cobardía pedir la protección, ¿no? Bueno, pues es lamentable, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido en el Ecuador con un candidato a la presidencia de la República puede poner sobre el tapete lo difícil que es ejercer la función con discursos de odio alentados por los políticos, por gente que está pidiendo uniones cívico-militares con la finalidad de tomar por asalto incluso o por golpe el poder, ¿no? Hay que recordar lo que pasó en 1962 y lo que se ha querido que sucediera también en el año 2022, ¿no? Pero en fin, que usted me está hablando del atentado concreta contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Perdón? Usted me está hablando del atentado contra el presidente en del 1960 de elecciones. Vino después, claro. Y no le estoy hablando de eso, le estoy hablando de en 1962 se produjo un golpe de Estado por un resultado electoral para evitar que un partido que estaba ganando las elecciones fuera proclamado. Muy bien, muy bien. Ha quedado claro. Eso, sí, bueno, lo que ha ocurrido después de lo del señor Ayachi, ¿no? De la amenaza, ¿no? Prisión, cárcel o muerte, ¿no? Después de haber dicho eso, ahora otro señor, que pertenece a otro de los grupos atacantes, dice, queremos asesinar sus ideas. Es una forma encubierta de amenazar. Es una nueva amenaza, ¿no? De un señor coronel retirado del ejército peruano que cree que tiene libertad para vociferar lo que quiera y como le parezca. Asusado o alentado por quienes le dan oídos a ese grupo, quienes los reciben, los abrazan, se fotografían con ellos, ¿no? Y los han considerado seguramente su brazo paramilitar. Entonces, ese es un nuevo ataque, claro, público además, ¿no? De un personaje violento, como su gente, como la gente con la que se rodea, que aunque no son muchos, ciertamente son peligrosos, muy peligrosos. De acuerdo, muchas gracias. Advertidos están todos de quiénes son estas personas. Muchas gracias a el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas.